Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otra conferencia más del curso Conocimiento de sí mismo, continuando con nuestro ciclo de fase B. En primer lugar, pues pedimos disculpas a todos los compañeros y compañeras, ya que pues estamos empezando el día de hoy pasado el horario habitual, y eso se ha debido pues a un percance que hemos tenido en torno a lo que viene siendo pues la conexión de internet, pero ya estamos aquí. Como siempre, vamos a estar compartiendo en las diferentes redes sociales, grupos de WhatsApp, para que más compañeros puedan conectarse a esta transmisión del día de hoy. Mientras tanto, pues les recordamos que la conferencia que vamos a estar viendo hoy, como todos los martes, pues es una conferencia de fase B, ¿verdad? Entonces lo recomendable, aunque claro, las conferencias son abiertas, es que nosotros en primer lugar hayamos visto las conferencias de fase A, porque esas conferencias nos dan el conocimiento, la información, la base para nosotros pues entender, comprender más, comprender mejor estas conferencias de fase B que tienen pues mayor profundidad en torno a ciertos temas. Pero igual, aún así no hayan visto la conferencia de fase A, y si esta es la primera conferencia que ven, pues bienvenidos sean. Si tienen alguna pregunta, algún inconveniente, inquietud, pueden dejarlo ahí en la sección de comentarios, y al finalizar pues vamos a estar respondiendo sus dudas, sus inquietudes, y también si tienen algún aporte con respecto al tema también lo vamos a estar leyendo aquí, y de esa manera pues podemos profundizar en este interesante tema del día de hoy. Entonces ya pues estamos terminando de compartir, vamos a esperar un minutito más antes de iniciar con este tema de hoy. Bueno, por aquí ya se comienzan a conectar algunos compañeros y nos dejan sus saluditos. Un saludo para David Rodríguez Muñoz, también para Delmi Maritza. Bueno, un saludito para ellos y para los compañeros que pues están ahí detrás de sus pantallas, y también para los que vean esta conferencia por diferido. Por aquí también nos saluda Maidole Cáceres, un saludito para él. Y bueno, vamos a esperar un minutito más antes de iniciar. Bien, creo que sí, ya podemos ir iniciando. Por aquí también nos saluda William Varilla, un saludito para él. Y bueno, sí, podemos ir iniciando con esta conferencia del día de hoy. Esta conferencia, que es la número 23, ya estamos a ley de 2 conferencias para finalizar nuestro ciclo de fase B. También les recordamos que los ciclos son repetitivos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros terminamos con la conferencia número 25 y pues empezamos un nuevo ciclo de conferencias de fase B desde la conferencia número 1, como también lo vamos a hacer con las conferencias de fase A, ¿sí? Pero hoy vamos a estar estudiando la conferencia número 23, titulada El símbolo del águila que se traga a la serpiente. Muy interesante esta conferencia porque sin lugar a dudas nosotros hemos visto esta imagen, ¿sí?
Incluso pues hay un país que es México que tiene en su bandera y en su escudo este símbolo del águila tragándose a la serpiente, también de lo que viene siendo la serpiente emplumada. Hoy en día pues vamos a estar viendo cómo esos simbolismos, esas imágenes realmente tienen un significado bastante trascendental y que tiene todo que ver con este trabajo de autorrealización que nosotros tenemos que hacer, específicamente con ese proceso que se ha de vivir en la tercera montaña, ¿sí? De ahí la importancia de este tema del día de hoy. Por aquí se conectan más compañeros. Nos saluda Miguel Ángel Comprés desde República Dominicana. Un saludito para él. También para María López desde México. Bueno, ahora mismo acabo de mencionar pues a ese país. Marisol Sánchez también nos saluda. Bien, ahora sí, vamos a iniciar. Bien. Nosotros vemos, sin lugar a dudas, nosotros hemos visto a través de algunas pinturas, ¿sí? Que vienen, pues, pinturas rupestres, incluso antiguas, que vienen de ciertas culturas y de otros tiempos. Es muy común que nosotros veamos a la serpiente, ¿sí? Incluso nosotros en nuestra misma cultura, así como occidental y en el ámbito religioso pues también hemos escuchado hablar de la serpiente. Se sabe, por ejemplo, de la serpiente en esos países también orientales. Cuando nosotros hablamos de la serpiente, realmente tiene un simbolismo trascendental y sagrado, porque estamos hablando de una energía, estamos hablando pues de una sabiduría, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la serpiente, en el ámbito espiritual nos referimos a esa serpiente que se le conoce como la Kundalini, que bueno, ese nombre más se lo vienen dando en lo que es ese ambiente pues ya oriental, ¿sí? Cuando hablamos de esta serpiente Kundalini, pues estamos hablando de sabiduría, estamos hablando también de un fuego o de una energía ascendente. A esta serpiente se le conoce como la serpiente de los mágicos poderes, porque nos confiere facultades, virtudes y también poderes que son pues maravillosos, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, nos fijamos en lo que viene siendo nuestra columna vertebral, pues allí vamos a ver la forma de la serpiente. De ahí a que se les relacione a esa kundalini o a esa energía ascendente por nuestra columna vertebral con esa figura o esa imagen de la serpiente. Si ustedes se fijan aquí, pues sí, es la forma de serpiente. Y la kundalini pues viene siendo como tal esa energía que asciende, que se va condensando en cada una de esas vértebras hasta llegar al entrecejo. Ese viene siendo pues el simbolismo trascendental de la serpiente, ¿sí? Nosotros vamos a ver también en culturas como por ejemplo la azteca este tipo de imagen que vemos aquí, que es una serpiente que se está tragando a un hombre, o este tipo de escultura que nosotros vemos aquí. Y lo vamos a ver también en muchas otras. Eso también tiene un significado bastante trascendental. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ser tragados por esa serpiente Kundalini. Nosotros tenemos que ser devorados por la serpiente o por la madre, de una forma o de la otra, ya sea de una forma negativa o de una forma positiva, que eso también nosotros lo estuvimos viendo en la conferencia donde hablábamos de los círculos dantescos. Veíamos que allá, por ejemplo, en esa esfera, en la octava esfera del círculo dantesco, pues había una serpiente que se le conoce, o hay una serpiente que se le conoce como Pitión, que es el aspecto negativo de esta serpiente Kundalini, que es el aspecto negativo de lo que viene siendo pues la madre, que pues tiene que devorarnos, ¿sí? Ya ahí sería de manera negativa. Sabemos que pues nosotros pasamos por esas esferas, esas infradimensiones, cuando no hacemos un trabajo voluntario de revolución, de eliminación de los defectos psicológicos. Entonces tenemos que pasar por allá, pues a eliminar de manera involuntaria todos esos defectos. Y llega pues ese punto en el cual sí tenemos que ser devorados por esa serpiente que se le conoce como Pitión. Pero en su aspecto positivo, nosotros comenzamos a trabajar con lo que son los 3 factores para la revolución de la conciencia. Y obviamente pues va a llegar ese punto en el cual tenemos que ser devorados por esta serpiente Kundalini en su aspecto positivo, ¿sí? Que viene siendo pues el aspecto positivo de la madre. Cabe destacar que cuando hablamos de la Kundalini y hablamos de esa energía pues ascendente por nuestra columna vertebral, también nos estamos refiriendo pues a la madre, ¿sí? Pero hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer.
porque la madre no va a comer nada impuro. Entonces hay un trabajo de purificación que nosotros tenemos que hacer para llegar hasta ese punto donde esa serpiente nos trague y entonces ahí se nos confieran todos los poderes. Ahí sí la madre pues nos confiere todos los poderes que nosotros nos hemos ganado o hemos desarrollado hasta ese momento. Antes no. Entonces vamos a ver pues cómo se da ese proceso, cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer para llegar a ese punto y póstumamente entonces a que venga el águila y se trague a esa serpiente. Recordemos pues que este trabajo de autorrealización se va a dividir en 3 grandes trabajos que se le conoce como las 3 montañas, ¿sí? Entonces tenemos la primera montaña que se inicia cuando se prende lo que es ese fuego sagrado. Recordemos que cuando uno llega aquí, pues uno es un mero simpatizante, se le abren 2 caminos, que es el camino del práctico y el camino del creyente. Si elegimos el camino del práctico, que es lo que deberíamos de hacer, entonces ahí pues se empieza con lo que es el balance a balancear, a equilibrar lo que vienen siendo los centros y llega entonces ese momento donde se da lo que es la prendida del fuego, ¿sí? Entonces, ahí ¿qué pasa? Cuando se prende el fuego, comienza el proceso de creación. Recuerden que estamos trabajando y que ese equilibrio de los centros lo vamos a lograr con el trabajo de los 3 factores para la revolución de la conciencia, claro está, ¿sí? Entonces, continuamos trabajando con los 3 factores que son el nacimiento espiritual, la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad. Vamos a regenerar el cuerpo físico, vamos a regenerar cuerpo vital, luego creamos el cuerpo astral, luego se crea el cuerpo mental y luego se crea el cuerpo causal. Aquí estamos creando los cuerpos existenciales del ser, cuerpos solares, ¿sí? Cuando se crea lo que es el cuerpo causal, se encarna lo que es el alma humana, ya ahí nos volvemos verdaderamente hombres, porque antes de eso somos meros animales intelectuales, pues se nos presenta la elección del camino, ¿sí? Ahí se presenta pues el Lucifer, nos presenta pues este camino del nirvana, que viene siendo pues una especie de tentación, porque en ese camino se nos ofrece el dar, o sea, se nos ofrece pagarnos el dharma, cumplirnos también ciertos deseos que uno tiene de fama, que si vamos a vivir en unos planetas hermosos y así sucesivamente, ¿sí? Y se nos presenta pues el camino directo, que es el que nos lleva a la cristificación, por ende nos lleva entonces a la autorrealización íntima de nuestro ser. Pero es un camino que obviamente es bastante difícil. Cuando uno elige el camino directo y pasa a lo que viene siendo la segunda montaña, pues obviamente es la montaña más difícil porque es la montaña de la muerte. Hay que pagar también el karma duro, conjuntamente con otros trabajos que ya vamos a hablar en un momento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona llega aquí, una persona que tiene poca revolución, pues de 1000 que llegan a este punto, 999 eligen lo que viene siendo el nirvana. Entonces se desvían del camino, se vuelven traidores del Cristo y bueno, así sucesivamente, ¿sí? La persona que elige el camino directo entonces adquiere ese derecho de unirse con su alma divina o con el cuerpo búdico, y es de esta unión, recordemos, que se va a gestar lo que es el Cristo y va a nacer, ¿sí? A esta unión se le conoce como el matrimonio perfecto, que es lo que viene significando esa estrella de David o esa estrella de 6 puntas, ese triángulo que sube, ese triángulo que baja, ¿sí? Cuando una persona pues termina esta primera montaña, tiene un 78% de conciencia liberada, pero le faltan los yoes más perversos, más pesados, y también le falta la eliminación de lo que vienen siendo los yoes causa, que es un proceso que va a dar lugar en la segunda montaña, ¿sí? Ahora bien, la segunda montaña pues inicia con lo que es el nacimiento del Cristo. Este Cristo, que es nuestro Salvador interior profundo, este Cristo que es este fuego revolucionario que nace en nosotros, pues tiene que llevar a cabo varios trabajos en esta segunda montaña, que como les decía es la montaña más difícil, ¿sí? Entonces, el Cristo tiene que crear los 7 cuerpos de oro. Se necesitan, o sea, hay que crear estos cuerpos de oro en primer lugar, porque los cuerpos solares
no toleran el voltaje del Cristo, ¿sí? Y tampoco tienen pues esa pureza para que la madre los devore, para que la madre se los trague. Ya los cuerpos existenciales pues no sirven para este propósito. Entonces hay que purificar más. Para ello pues hay que crear lo que son esos 7 cuerpos de oro, ¿sí? El cuerpo de oro físico, el vital, el astral, el mental, el causal, el búdico y el átmico. Otro de los trabajos que tiene que hacer el Cristo en esta montaña es limpiar los establos, y esto significa eliminar los 7 yoes causas, que son las causas mismas del error, son también las cabezas de legión, ¿sí? Porque a partir de ellos, por eso se le dice yoes causa, a partir de ellos pues han surgido todos los demás. También pues este maestro que ya está a estas alturas tiene que pasar por ese proceso de vía crucis que nos muestra el Maestro Jesús en el drama cósmico que protagonizó. También tiene que pagar lo que viene siendo ese karma duro, que es el delito, es el pago por el delito contra el Espíritu Santo. Y el delito contra el Espíritu Santo pues está relacionado con lo que viene siendo la fornicación. Y así como con placer se llevaron a cabo esos delitos, pues también tiene que ser pagado con dolor, porque recordemos que este karma duro no va a ser, no puede ser negociado, sino que tiene que ser pagado, ¿sí? Estos vienen siendo los trabajos que hay que hacer en esta segunda montaña. Cuando se finaliza esta segunda montaña, que se elimina los 7 yoes causa, ya vimos ese proceso cómo se da cuando hablamos de la Semana Santa, que ese Cristo pues baja a lo que son los mundos, muere y baja a lo que son los mundos infiernos, dura allí 3 días, resucita entonces al tercer día, habiendo eliminado todos los yoes causa, pues entonces ahí la persona está libre de defectos psicológicos, ha resucitado de entre los muertos, no hay sombra, no hay pecado, no hay ningún tipo de defecto en él, ¿sí? Entonces aquí esta persona se dice que tiene un 99% de conciencia ya liberada. Solo le faltaría un 1% de conciencia que corresponde pues a esa conciencia cósmica, que es la que va a recuperar o la que va a ganar en ese proceso o en lo que viene siendo la tercera y la última montaña, que es el último gran trabajo que, bueno, de este gran trabajo que nos lleva hacia lo que viene siendo la autorrealización, ¿sí? Entonces es aquí como, es así como nosotros llegamos a la tercera montaña. Este símbolo del águila tragándose a la serpiente, pues, como les decía al principio, simboliza ese proceso que se tiene que hacer para culminar lo que viene siendo esa tercera montaña y lograr lo que es la autorrealización. Entonces, ese proceso se va a dar en 3 pasos, ¿sí? Porque aquí en esta tercera montaña hay 3 fuerzas que tienen que fusionarse, y esas 3 fuerzas que se fusionan pues también tienen que ver con esos 3 pasos que se tienen que dar para culminar el proceso de lo que viene siendo esta tercera montaña, ¿sí? Lo primero, el primer paso que se tiene que dar es la unificación del Cristo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos del Cristo y el Espíritu Santo, bueno, ahí estamos hablando, el Espíritu Santo pues viene simbolizando lo que es pues esa alma divina, ¿sí? Entonces se une el Cristo y el Espíritu Santo, y pues este proceso se da a medida de que se van creando lo que son los cuerpos de luz. Cabe destacar que en esta tercera montaña ya la persona no va a crear con la pareja física, ¿sí? La pareja física nos va a acompañar hasta que se culmina la segunda montaña. Entonces ahí es donde se da ese dicho de hasta que la muerte los separe, ¿sí? Ya esa persona que no tiene ningún pecado, tiene un 99% de conciencia libre, pues ya deja esa pareja física y le toca entonces unirse a lo que es su alma divina. Y es con su alma divina con la que va a crear estos cuerpos de luz, que son unos cuerpos todavía más purificados que los cuerpos anteriores, que eran los cuerpos de oro, ¿sí? Entonces estos cuerpos ya con ese nivel de pureza son los cuerpos aptos para al final, como vamos a estar viendo próximamente, pues unirnos, ¿sí? Unirnos entonces con nuestro Padre y lograr lo que viene siendo la autorrealización, ¿sí? Entonces cuando se da la unión entre
pues esas partes del ser que son el Cristo y el Espíritu Santo, entonces queda convertido en un Elohim, porque ya tiene esas dos polaridades integradas, la polaridad o la parte femenina y la parte masculina, ¿sí? Elohim, recuerden que la palabra Elohim significa dioses y diosas. Entonces, cuando hablamos de Elohim, pues ya estamos hablando de una persona que tiene esas dos partes unidas, la masculina y la femenina. Y esto se da pues en el proceso, como les decía, de la creación de los cuerpos de luz. El segundo paso, pues hay entonces que unir lo que viene siendo la parte del Cristo Espíritu Santo o ese Elohim con lo que viene siendo la parte del Lucifer. El Lucifer nosotros sabemos que es nuestro entrenador personal y ya habíamos estudiado que el Lucifer pues es una reflexión de nuestro Padre, ¿sí? El Lucifer pues conoce lo que viene siendo todo el camino para nosotros lograr lo que es la autorrealización. Él tiene pues esa información de todo lo que nosotros vinimos a aprender acá, de los defectos psicológicos que nosotros teníamos que crear, de la sabiduría que entonces nosotros vamos a sacar. También pues como entrenador personal es el que nos tienta. En primer lugar para que nosotros pues creemos esos defectos psicológicos y pues en segundo lugar para que nosotros saquemos la sabiduría, nos resistamos a esa tentación. Recuerden que el triunfo sobre la tentación pues viene siendo la luz. Cada vez que nosotros vencemos al Lucifer, cuando éste nos presenta una tentación, entonces de ahí nosotros estamos sacando la luz y el fuego. Pero ¿qué pasa? Que en este punto pues ya el Cristo ha vencido al Lucifer, porque el Cristo ha vencido todas las tentaciones que el Lucifer le ha puesto, ¿sí? Entonces ya el Lucifer no tiene a quien tentar. Como no tiene a quien tentar, entonces queda liberado, queda libre de esa tarea y se convierte pues en otra parte del ser que se le conoce como Luzpe, ¿sí? Entonces ahí pues se da esa fusión entre el Cristo y el Lucifer. También pues es aquí donde se viene recuperando ese 1% de conciencia restante que pertenece pues a esa conciencia cósmica. Ahora bien, miren qué interesante. Estas partes que nosotros vemos aquí que se están fusionando, pues todas ellas, las tres, pertenecen a lo que es ese Dios Madre, ¿sí? Y entonces al fusionarse esas partes, pues esas tres fuerzas, pues solamente queda una fuerza, queda pues ese Dios Madre en todo su esplendor, que también pues está representado por la O y también está representado por otra figura famosa que quizás la hemos visto, que es la serpiente que se traga la cola. Esa serpiente que se traga la cola pues ya habla de un ser que ha hecho este proceso de unificar esas tres fuerzas, de fundir esas tres fuerzas y queda convertido completamente en serpiente, queda convertido en Dios Madre. Ya pues en ese momento se puede decir que hemos sido devorados por la serpiente y nos hemos convertido en la serpiente misma, nos hemos convertido en Dios Madre. Bueno, aquí pues entonces seguimos viendo pues ese proceso de cómo una vez fundida esas tres fuerzas, el Cristo y el Lucifer, que son las últimas dos partes que se funden, queda entonces formada la O y quedamos nosotros convertidos en Dios Madre. Ahora bien, luego de que nosotros quedamos convertidos en Dios Madre, también hay algo que no quiero que se me pase porque es parte del proceso de la tercera montaña, ¿sí? Recordemos que antes de que se dé pues esa fusión con nuestro ser, este maestro tiene que dejar un discípulo, y dejar un discípulo, pues es dejar a cargo a una persona que ya haya tomado el camino directo. Eso es algo sine qua non de esta tercera montaña, ¿sí? Para que una persona pueda unirse a su ser, pues primero tiene que haber dejado ese discípulo. Ahora bien, luego de que se da ese proceso, de que se han unificado estas tres fuerzas, de que queda pues esa O formada, esa serpiente tragándose la cola, o ese Dios Madre, pues entonces solamente falta a que baje Dios Padre, ¿sí? Y Dios Padre entonces penetre a Dios Madre. Ese Dios Padre también está representado como la I, ¿sí? La I que viene pues y penetra la O. Hay que destacar que esa serpiente también, que simboliza a Dios Madre, pues viene representando lo que es el fuego
o lo que es el amor. Y pues esa águila que viene representando a Dios Padre, que también o es representada por lo que viene siendo la letra I, pues representa lo que viene siendo el espíritu y la sabiduría. Entonces en ese momento en el que baja Dios Padre o baja esa águila o la I, penetra la O, entonces quedaría integrado lo que viene siendo la sabiduría y el amor. Es en ese momento en el cual se logra lo que es la autorrealización. Recordemos que, y esto lo vimos en la conferencia de la tercera montaña, que cuando este maestro que ya ha integrado esas tres fuerzas y se rompe ahí lo que viene siendo la mecanicidad, ya queda convertido en Dios Madre, pues solamente está esperando de una manera incluso pues ansiosa a que baje el ser y lo penetre. Recordemos también que pues cuando el ser baja y se integra con lo que viene siendo o penetra, la I penetra la O el águila se traga a la serpiente, pues esas dos partes vuelven a formar o se convierten en una, ¿sí? Ahí se viene eliminando lo que es la dualidad, se convierten en una unidad múltiple perfecta, en un ser autorrealizado, en un ser absoluto. Y bueno, ya convertidos en unidad, entonces así sí se puede volver a lo que viene siendo el absoluto, que es algo que también nosotros vimos en la conferencia número 49 de fase A, que nos hablaba con respecto a la dualidad, ¿sí? De cómo cuando pues la chispa es vomitada del absoluto, entonces ahí se da una división. Entonces está la parte masculina, se desdobla en la femenina, la positiva, en la negativa y así sucesivamente, ¿sí? Entonces tenemos al ser por una parte y luego tenemos a la parte que se desdobla, que es la femenina, con todos sus otros desdoblamientos. Entonces ahora esa parte femenina vuelve y se unifica y está lista para unificarse con la otra parte que viene siendo la masculina y volverse uno, ¿sí? Entonces cuando pasa esto, cuando esa águila se traga a la serpiente, pues entonces queda este ser que ya pues ahí se da la autorrealización, convertido en aquello que se le conoce como la serpiente emplumada, que es el simbolismo que nosotros pues vemos incluso que tienen los aztecas, ¿sí? Esa serpiente emplumada pues viene simbolizando un dios o un ser que ya se autorrealizó, ¿sí? Entonces, este trabajo, pues obviamente hay que hacerlo sí o sí, hay que romperlo sí o sí, hay que romper esa mecanicidad, hay que unificar esas fuerzas. El maestro Samael incluso dice que esas tres fuerzas tienen que morir. Y eso pues nos muestra cómo Dios mismo pues tiene que morir, hablando del proceso de unificar las fuerzas, para que solamente quede una sola fuerza y de esta manera entonces se pueda ingresar a lo que viene siendo el absoluto, ¿sí? Entonces, ya pues cuando se da todo este proceso o a todo este proceso que hemos explicado aquí y que hemos explicado en otras conferencias, quizás desde otra perspectiva, específicamente la conferencia de las tres montañas, es a lo que se le conoce como la autorrealización. Entonces ya pues con esta conferencia uno ve el verdadero simbolismo de esas pinturas rupestres que uno pues se encuentra por ahí, específicamente que vienen de esa cultura azteca, ¿sí? Y bueno, ya con eso pues finalizamos esta conferencia del día de hoy. Es una conferencia que no es muy larga, pero sí tiene una formación bastante importante e interesante que nosotros pues la sepamos, que la tomemos en cuenta y que reflexionemos con respecto a esto. Antes de ver si tienen algún comentario con respecto a este tema de hoy, los dejo con la invitación a la próxima conferencia de fase B que vamos a estar viendo el próximo martes, que se titula, bueno, ahí vamos a estar hablando con respecto al simbolismo de la cruz, ¿sí? Vamos a estar aprendiendo sobre los tres tipos de cruces que existen. Y bueno, vamos a ver por aquí si tienen algún comentario o alguna pregunta con respecto a este tema de hoy. Bien, por aquí nos saluda Amarilis desde República Dominicana.
También nos saluda Colina Rafael desde Venezuela. Gloria nos desea una excelente tarde para todos. Igual para ti, Gloria. Despierta tu sabiduría interior también nos saluda a todos. Vamos a ver por aquí si tenemos... vamos a ver por acá si tenemos más preguntas o comentarios. Bueno, un segundito más. Bueno, por aquí Nina Isora nos dice, linda noche, entre tarde. Dancy Cañiza nos dice, yo no entendí muy bien, cuando llegas a la primera montaña y muchos elegimos el nirvana, ¿eso es cuando morimos o cómo es? Bueno, vamos por aquí, te voy a poner la imagen para explicarte un poquito mejor. Bien. Bueno, por eso les comentaba al principio precisamente que es muy recomendable que nosotros antes de ver las conferencias de fase B, veamos las conferencias de fase A, porque allí pues vamos a obtener las bases para comprender pues estas conferencias que son así como que tan profundas, ¿verdad? Y que nos hablan de temas que ya nosotros habíamos dado y explicado en otras conferencias. Pero con muchísimo gusto yo te explico. Este trabajo de autorrealización se divide en 3 grandes trabajos, vamos a decirle así, que también se les conoce como las 3 montañas. La primera montaña, la segunda montaña y la tercera montaña, ¿sí? El trabajo de la primera montaña o lo que hay que hacer en la primera montaña comienza con la prendida del fuego. Uno comienza a trabajar con los 3 factores, a practicar este conocimiento, a practicar los 3 factores. Uno equilibra sus centros y llega un momento en el cual se da la prendida del fuego. El tema del equilibrio de los centros lo vimos en la conferencia número 4 de fase A, también en la conferencia número 5 de fase B hablábamos con respecto a eso, la conferencia creo que número 8 también, ¿sí? Cuando se prende el fuego es ahí cuando realmente se inicia lo que es el trabajo de creación, que es regeneración del cuerpo físico, luego el cuerpo vital, creación del cuerpo astral, creación del cuerpo mental y luego la creación del cuerpo causal. Son unos cuerpos que nos permiten a nosotros tener verdadero dominio, verdadera presencia y movernos a voluntad en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Eso ya lo veíamos en la conferencia 5 y 6. Cuando nosotros llegamos aquí a la creación del cuerpo causal, se encarna lo que es el alma humana, ¿sí? Y nos volvemos verdaderos hombres, porque hasta ese punto no somos hombres, somos animales intelectuales. Es allí donde uno se vuelve verdaderamente hombre. Un hombre verdadero tiene 5 cuerpos, ¿sí? En este punto, cuando uno crea lo que es el causal, entonces se nos va a presentar la elección del camino, que viene siendo una prueba. Es realmente una prueba que nos pone nuestro Lucifer, ¿sí? Que es nuestro entrenador psicológico. Entonces, aquí en este punto Lucifer se presenta y nos dice, bueno, si tú te vas por este camino, que es el del nirvana, tú vas a tener tales o cuales beneficios. Un segundito. Bueno, disculpen. Nos dice, tú vas a tener tales o cuales beneficios, como Dharma, porque se ha generado mucho Dharma hasta ese momento, pues vas a obtener tales o cuales cosas que tú deseas, vas a vivir en unos planetas, por ejemplo, hermosos y así, vas a obtener tales o cuales cosas que tú quieras, ¿verdad? Y nos muestra entonces qué va a pasar si elegimos el camino directo. Entonces, si uno elige el camino directo, ahí le muestra todo el proceso de segunda montaña, que es bastante doloroso y mucho sacrificio, es la montaña más difícil, ¿sí? Entonces, de 1000 personas que llegan a este punto, 999 personas eligen el nirvana. ¿Por qué? Son personas que les falta revolución, les falta amor, le toman miedo a lo que viene siendo pues el trabajo, ¿sí? Y como tal, esas personas incluso cuando desencarnen,
pues entonces nacen en esos planetas del nirvana y comienzan a disfrutar de todo aquello que Lucifer les dijo que iban a obtener, ¿sí? Pero ya nosotros hemos enseñado aquí que ese camino del nirvana, aparte de que es una traición a nuestro Cristo, porque impedimos que el Cristo nazca y lograr, por ende, lo que es la autorrealización, pues es algo que se acaba. En cualquier momento, aunque pase mucho tiempo, hasta miles de años, dependiendo del dharma que uno tenga, ese dharma se acaba. Y cuando ese dharma se acaba, pues uno termina cayendo aquí otra vez. Entonces, haciendo todo este proceso, y lo peor de cuando se elige este camino es que se sienta una recurrencia. Entonces, cada vez que uno llega aquí, si uno no elimina... Bien, ya estamos reconectando. Se me había desconectado el internet. Bueno, vamos a continuar. Bien. Por aquí nos dice Marce Gatica. Hola. Hola, Marce desde Argentina. Muy buena la clase, Jessy, excelente. Bueno, gracias a ti, Marce, por estar aquí como siempre. También nos dice, la segunda montaña, Jessy, ¿cuánto tiempo puede tardar en cruzarla si le pongo una dedicación total? Bueno, la segunda montaña es el Cristo que la hace. Y el Cristo es revolucionario. Al Cristo le dan para hacer esa segunda montaña 1000 años. Pero como el Cristo es tan revolucionario, la va a hacer de 20 a 30 años, ¿sí? La primera montaña, bueno, como somos nosotros, que la vamos haciendo ahí propiamente, tenemos la fuerza del Moisés, pero no ha nacido el Cristo, que es el que verdaderamente es revolucionario y va a llevar a finalidad. La primera montaña sí puede tardarse mucho, ¿sí? Dependiendo de cómo uno vaya haciendo el trabajo. Por ejemplo, hay personas que han hecho esa primera montaña en 5 años y 7 años, que fueron los casos respectivamente del maestro Samael y del maestro Ravolú. Hay otras personas que pueden tardarse trabajando parejo. Uno trabajando parejo puede tardarse 13 años, y eso lo explicábamos en la conferencia 11 de fase A. Hay personas que, como no llevan tanta revolución y bueno, situaciones de karmas, errores que han cometido, pueden tardarse 20, 30, 40 años en una primera montaña, ¿sí? Incluso ni siquiera pues finalizarla en esa existencia. Pero la segunda montaña, como es el Cristo que la va a hacer, pues de 20 a 30 años se puede tomar. Nancy Cañiza nos dice, comprendido, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Nancy, por tu pregunta. Vamos a ver si por aquí tenemos otras inquietudes antes de finalizar. Ángela nos dice, hola, buenas noches desde Colombia, primera vez. Bueno, Ángela, bienvenida, bienvenida. Y bueno, la recomendación, como lo decía al principio, es pues que veas las conferencias desde la primera, ¿sí? Iniciando por la fase A. Ya esta es una conferencia de término de ciclo incluso, donde ya muchos de los temas que estuvimos viendo el día de hoy, pues ya los hemos enseñado en otras conferencias. Entonces esa vendría siendo la recomendación. Ya pues próximamente te puedes quedar, ojalá y te quedes con nosotros hasta que terminemos este ciclo e iniciemos el próximo ciclo. Ya también en fase A estamos terminando ciclo, y al igual que la fase B, inmediatamente comenzamos desde la conferencia número 1. Aunque si tienes cualquier inquietud con respecto al curso en general o con respecto a este tema o cualquier tema, puedes escribirnos a través del Messenger de Facebook o a través del WhatsApp a cualquiera de los instructores o administradores, y con muchísimo gusto pues te vamos a estar aclarando cualquier duda y cualquier inquietud. Y bueno, creo que con eso pues ya hemos finalizado con esta conferencia del día de hoy. Pasen feliz resto de la noche. Mañana les vamos a estar enviando el audio y la diapositiva de esta conferencia para que si quieren pues estudiarla a mayor profundidad. Entonces, hasta la próxima. Bye bye.